Hola chicos, este video es para que veamos y analicemos el tema de geometrías moleculares. También aplica a geometrías de iones, ¿sí? Pero en principio lo vamos a ver con moléculas. Después ustedes simplemente tienen que extender lo que les voy a comentar al análisis de la geometría interna de los iones poliatómicos, como podría ser el sulfato, el nitrato y cosas por el estilo. ¿Sí? El procedimiento es el mismo para todos, así que una vez que lo aprendemos con estos ejemplos es cuestión de extender. Bien, entonces vamos a ver una teoría que permite predecir la geometría de los compuestos. Vamos a ver compuestos simples y binarios. Se puede utilizar con compuestos más complejos, pero requiere hacer análisis varias veces y ya cuando tenés moléculas muy grandes o muy extendidas puede empezar a fallar. Así que nosotros lo vamos a ver con moléculas sencillas, con compuestos binarios, es decir, con un átomo central o a lo sumo dos átomos centrales y algunos átomos unidos a ellos. Esta teoría se llama TREPEV, teoría de las repulsiones de los pares de electrones de valencia. Y el nombre medio que es autoexplicativo. Es una teoría que tiene en cuenta las repulsiones entre los pares de electrones externos del átomo central. Lo que va a tratar de predecir es qué geometría adopta una molécula para que esa repulsión se minimice, o sea, se haga lo más chiquitita posible. ¿Cuál sería entonces los postulados de esta teoría? Bueno, los electrones son todos negativos. Las cargas que tienen la misma polaridad entre sí se repelen, así que las moléculas van a adoptar las geometrías que los mantengan lo más alejado posible entre sí, ¿sí? Es decir, los electrones externos van a tratar de alejarse lo más que puedan, cosa de que se puedan llegar a repeler poco, ¿sí? Las interacciones eléctricas dependen de la distancia, entonces si vos tenés dos partículas que se repelen, cuanto más separadas estén, menos se van a repeler. Con lo cual, vamos a analizar, dependiendo de cuántos electrones hay, cómo se tienen que ubicar, a cuántos grados, a cuánto ángulo de amplitud se tienen que ubicar de manera que puedan estar lo más separado posible. ¿Sí? Bien, vamos a analizar, como les dije, casos sencillos, moléculas donde tenemos un átomo central y luego algunas cosas unidas a ellos, ¿sí? Y para poder analizar y ver cuántos pares de electrones hay alrededor de ese átomo central y entonces poder deducir a qué ángulo se ubican, vamos a tener que hacer las estructuras de Lewis. Así que sí o sí, para poder tener éxito en la parte de geometría, tienen que saber hacer Lewis. Obviamente los ejemplos que yo voy a ir mostrando, las Lewis van a estar hechas. ¿Sí? Bien, vamos a empezar con un caso sencillo. Supónganse que tengo un átomo central que solamente tiene dos pares de electrones a su alrededor. Esos dos pares de electrones, por supuesto, como les decía, se repelen y yo los tengo que tratar de separar lo más posible. ¿Cuál es la mayor separación posible? Que se pongan justo en direcciones opuestas, es decir, a 180 grados, que es lo que tienen dibujado en pantalla. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando ahora en cambio tengo tres pares de electrones? Este ya es un poco más complicado de ver, pero cuando yo tengo tres pares de electrones, obviamente ya no los puedo poner todos a 180 grados, ¿sí? Así que tengo que buscar cuál sería el mayor ángulo posible. Bueno, la mayor separación posible es si vos los distribuís formando como una especie de triángulo, es decir, los ponés a 120 grados. El dibujito de la derecha, fíjense que es muestra cómo quedaría la formita estilo de triángulo, ¿sí? Entonces, cuando en una Lewis vos tenés así el átomo con tres pares de electrones únicamente, acuérdense que en Lewis uno dibuja siempre a 90 grados los pares de electrones. Así que en Lewis ustedes van a ver el dibujito de la izquierda, pero no se queden con que el ángulo es 90. De hecho van a ver que en ningún caso el ángulo es 90 de los que vemos en el CBC. Entonces, ustedes lo ven escrito así, como está ahí en pantalla, el dibujito de la izquierda, pero se tienen que acordar que como son tres pares, la mayor separación es el dibujito de la derecha, a 120 grados, ¿sí? Después, el caso más complicado que vamos a llegar a ver es cuando ustedes cuatro pares de electrones. Fíjense, en la Lewis te aparecería así, todo a 90 grados, pero eso no es el ángulo verdadero, ¿sí? Con cuatro pares de electrones podés llegar a separarlos de manera tridimensional hasta un ángulo de 109,5. Eso se forma un cuerpo tridimensional que se llama tetraedro. Así que van a ver que después la geometría que deriva de esta distribución, una de las opciones es tetraédrica justamente. Moraleja, si tenés dos pares se ubican a 180, si tenés tres pares se ubican a 120 y si tenés cuatro pares se ubican a 109,5.
solamente con contar los pares de electrones ya pueden saber ustedes el ángulo de enlace. Y son estas tres posibilidades. No vemos otras geometrías, así que nada más tienen que memorizar estas tres opciones. Hago la Lewis y cuento dos pares, 180. Cuento 3, 120. Cuento 4, 109,5. Y para esto del ángulo, escúchenme, abran bien los oídos, no importa si los pares están compartidos o no. Estén libres o estén compartidos, hay que contar todos los pares, ¿sí? Después vamos a hacer otra aclaración respecto de los enlaces dobles y triples, pero por ahora avancemos, ¿sí? Entonces, moraleja, si al representar Lewis contás tantos pares, ya sabés el ángulo, ¿sí? Bien. Ahora, algunos de esos pares pueden estar efectivamente libres, es decir, no pueden ser que no estén enlazados. Entonces, ¿cómo va a quedar la forma de la molécula dependiendo de cuántos de esos pares estén compartidos o no? Bueno, va a haber diferentes posibilidades. En total vamos a ver 5 geometrías distintas. Ángulos nada más fueron esos 3 que mencionamos. Geometrías van a ser 5. Vamos a ir viéndolas una por una. Vamos a empezar con el caso más simple, que era el de dos pares, porque esto no hay muchas posibilidades. Si vos tenés dos pares de electrones, seguro que se acomodan a 180 grados. Y cuando pasa eso, la molécula siempre termina teniendo la misma forma, que es una forma de bastoncito, lo que sería una geometría, el nombre es lineal. El dióxido de carbono, el cloruro de berilio, el disulfuro de carbono son todos ejemplos de geometrías lineales. Y acá viene la salvedad que les dije que iba a hacer respecto de los enlaces dobles o triples. Los enlaces dobles técnicamente son dos pares de electrones. Ahora, esos enlaces dobles apuntan siempre en la misma dirección porque están entre los mismos átomos. Es decir, cuando vos tenés un enlace doble, por más de que matemáticamente hay dos pares de electrones, no se puede poner uno en una dirección y el otro en otra, porque están compartidos entre los mismos átomos. La moraleja de esto es, cuando ustedes vean enlaces dobles o triples en Lewis, para el análisis de la geometría tienen que hacer de cuenta de que ese enlace doble es un solo par. Entonces, fijémonos en el caso del disulfuro de carbono, tenemos dos enlaces dobles. Si uno cuenta matemáticamente alrededor del carbono, que es el átomo central, hay 4 pares de electrones, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Sin embargo, como están formando uniones dobles, los dos pares de la izquierda que forman la unión doble con el azufre de la izquierda cuentan como un par. Ahí es como que hubiera un solo par. Los dos de la derecha también cuentan como un solo par. Así que efectos prácticos de la geometría, acá hay dos pares de electrones. Entonces, ojo, hacen la Lewis, cuentan solo los electrones alrededor del átomo central, y si hay enlaces dobles o triples, tienen que contarlos como si fueran uno solo, cada uno de esos enlaces dobles o triples. Los electrones libres del azufre no nos importan en qué dirección se ponen, porque como el azufre es el extremo de la molécula, que sus electrones libres estén apuntando para un lado o para el otro, nos va a dar igual, porque no se ven al no estar compartidos y no haber otro átomo más unido al azufre. Entonces, solamente se cuenta alrededor del átomo central, ¿sí? Los electrones de los átomos de los extremos no se cuentan, ¿sí? Bien. Con tres pares, bueno, va a haber diferentes situaciones. Acá vamos a empezar con una de las posibilidades. Si vos tenés tres pares electrónicos, ya sabemos que se acomodan a 120 grados. Si los tres pares están compartidos, caso del trióxido de azufre, caso del cloruro de boro o del hidruro de boro, en realidad se le dice borano, ¿sí? Si los tres están compartidos, se forma el triangulito que habíamos visto en el dibujo. Así que a esta geometría se la llama plana triangular. También pasa en la estructura interna, por ejemplo, del anión nitrato, ¿sí? El anión nitrato también tenés tres pares de electrones alrededor del nitrógeno. Así que la geometría interna del ion nitrato con tres pares y los tres compartidos es plana triangular. Es un triangulito igual que el del cloruro de boro o del trióxido de azufre. Ahora, podría ocurrir que vos tenés tres pares de electrones, pero solamente dos de ellos están compartidos y uno está libre. Caso del dióxido de azufre. En el dióxido de azufre vos tenés tres pares de electrones, se acomodan a 120 grados efectivamente, pero hay un par que está libre. Entonces es como que al triángulo le faltara un vértice, le faltara una de las patitas, ¿sí? Acá fíjense, el fantasmita este que está dibujado acá arriba es el par libre. Ahí no hay nada, ¿entienden? Porque el par de electrones no se ve realmente. Entonces
no te quedó un triángulo equilátero, le falta una de las patitas. ¿Qué te quedó? Te quedó como una bananita, como una especie de ángulo. A esa geometría se la llama angular. Entonces, si vos tenés tres pares, se acomodan a 120, eso no cambia, seguís teniendo los pares electrónicos a 120 grados, pero al faltar una patita porque hay uno libre, la geometría que te queda es angular, ya no es plana triangular. ¿Sí? Bien, con cuatro pares también va a pasar esto, que los pares libres afectan al nombre, entre comillas, de la geometría molecular. Cuatro pares sí podemos asegurar el ángulo, es 109,5, se te forma ese tetraedro, pero si efectivamente los cuatro pares están compartidos, como todos los ejemplos que tienen en pantalla, tetracloruro de carbono, metano, ¿sí? Ahí la geometría, efectivamente la molécula queda con una forma de tetraedro. Se la llama geometría tetraédrica. ¿Sí? Ahora, si vos tenés un par libre, como pasa en el amoníaco o en las aminas terciarias, ¿sí? Ya no te queda un tetraedro, porque fíjense, el tetraedro era esta formita, ¿sí? Como una especie de trípode con una cabecita para arriba. La que tenemos ahora ya no tiene una de las cabecitas, le falta una de las patitas. Entonces ya no es un tetraedro. Bueno, a esta geometría se la llama piramidal, ¿sí? Entonces el tetraedro está formado si uno mira los pares electrónicos, porque hay cuatro, pero en realidad como el par libre no se ve porque no está unido con ningún núcleo atómico, básicamente lo que te queda es la parte de abajo, que es una pirámide chiquitita. Se la llama geometría piramidal. Y si tenés dos pares libres, ya ni siquiera te queda una pirámide, ¿sí? De vuelta, con cuatro pares seguro que están a 109,5 aproximadamente, pero ahora ya no te queda una pirámide, ni tampoco un tetraedro, te queda otra vez una bananita, te queda otra vez una geometría angular. El nombre es el mismo que el angular que vimos antes, pero ojo que en este caso el ángulo es de 109,5 aproximadamente. En la angular que habíamos visto antes, el ángulo era de 120. Las dos geometrías se llaman igual, pero el ángulo es distinto, ¿sí? Bien, en resumen entonces, fíjense, tendrían que memorizar ese cuadrito que tienen ahí, ¿sí? Básicamente con dos pares 180 grados, con tres pares 120 grados, con cuatro pares alrededor de 109,5, dependiendo de cuántos pares de electrones libres haya, tienen esas geometrías. Hay tres ángulos posibles que en los casos que analizamos y cinco geometrías distintas: lineal, plana triangular, angular, tetraédrica, piramidal, ¿sí? Ahí tienen en pantalla, pueden pausar si quieren para ver con mayor detalle. Bien, para trabajar entonces, la forma de trabajar, si quieren predecir ángulos, el cuadrito de resumen que tienen ahí. Lo que tienen que preguntarse es cuántos pares de electrones externos hay alrededor del átomo central. Para esto no importa si están libres o no, hay que contar todos. La única salvedad, si hay enlaces dobles o triples, cuentan como uno solo. Bien, si en cambio quieren predecir geometrías, ahora tienen que agregar todo lo que agregué yo en el cuadrito. Fíjense cómo era antes, fíjense cómo es ahora, ¿sí? Entonces básicamente la pregunta que se van a tener que hacer es cuántos pares de electrones libres hay. Y dependiendo de la respuesta, quedan esas geometrías que tenemos ahí, ¿sí? Bien, esto es como un cuadrito de resumen. Como les dije, pueden pausar y leerlo, copiarlo o lo que quieran. Bueno, espero que haya servido la explicación. Nos veremos en un próximo video.